En un reciente retiro, entre sacerdotes y religiosos de todo el mundo, una voz rompió el silencio previsto. El cardenal Robert Sarah, sin buscar protagonismo, se puso en pie, sus ojos recorrieron lentamente la sala, y todos, en un instante, supieron, algo trascendental iba a ser dicho, algo que conmovería los cimientos. Y así fue, con voz pausada, profunda, despojada de dramatismo innecesario, pronunció una frase que estremeció el alma de cada presente: estamos en crisis. Una crisis espiritual, una crisis de fe, una crisis en el corazón mismo de la Iglesia. Un silencio absoluto se instaló, no porque sus palabras fuesen inéditas, sino porque emanaban de uno de los hombres más respetados, contemplativos y discretos de la Iglesia contemporánea. Si él, que raramente alza la voz, lo decía ahora, la gravedad era innegable. Sarah no gritó, no acusó, no generalizó, pero su advertencia fue de una claridad meridiana. Fuentes cercanas, testigos de aquel momento, añadieron que el cardenal precisó: la Iglesia, en muchos lugares, ha dejado de ser la casa de Dios para transformarse en una asamblea de opiniones. Hemos extraviado el sentido del altar. Hemos perdido la reverencia. Hemos comenzado a creernos protagonistas, desplazando a Cristo. Aquel mensaje, aún sin publicación oficial, comenzó a circular con discreción, primero entre los asistentes, luego entre obispos, y más tarde, entre comunidades religiosas que sentían en sus entrañas, desde hacía tiempo, lo que Sarah apenas verbalizaba. No fue una intervención aislada. El cardenal llevaba tiempo sumido en oración profunda, observando, discerniendo cómo la liturgia se había vaciado de contenido en tantos sitios, como el clero, paulatinamente, se había convertido en mero funcionario del rito, cómo el silencio sagrado había sido expulsado de los templos, reemplazado por el ruido, las opiniones, las ideologías, y entonces, habló, y al hablar, despertó conciencias, porque no fue una denuncia estéril, sino una advertencia apremiante, un llamado urgente, pero también, y sobre todo, un acto de profundo amor. Sarah no habló desde la rabia, sino desde el dolor de ver cómo la esposa de Cristo comenzaba a olvidar a su esposo. Con firmeza, sentenció: el problema no reside en el mundo, el problema está en nosotros. Porque si la Iglesia deja de ser luz, ¿con qué podrá iluminar al mundo? Estas palabras comienzan a resonar, no solo en claustros y sacristías, sino también en el corazón de los fieles. Muchos sienten que Sarah ha dado voz al malestar silencioso que arrastraban durante años. Un malestar que no se manifiesta en quejas ruidosas, sino en lágrimas calladas, en templos que se vacían, en jóvenes que no encuentran a Dios porque no lo ven reflejado en quienes deberían ser su espejo. Y el cardenal lo sabe. Por eso habló, y habló ahora, en este preciso instante, cuando algunos creían que las aguas volvían a su cauce, que el tiempo de las grandes sacudidas había pasado. Pero Sarah no busca el impacto efímero, sino la verdad perenne. Por eso evitó las cámaras, las conferencias de prensa, los documentos formales. Simplemente, dijo lo que debía decir, ante Dios y ante hombres que aún depositan su fe en Él. Su advertencia es nítida: no se trata de una mera crisis administrativa o institucional. No es un asunto de estructuras o estrategias. Es una crisis espiritual profunda, una pérdida del sentido de Dios. Y esa, para Él, es la más peligrosa de todas las crisis. Tras aquella intervención, la atmósfera espiritual entre quienes escuchaban al cardenal Sarah se transformó por completo. No hubo debates, ni argumentos defensivos, solo un silencio denso, reverente, porque las palabras no habían sido hirientes, sino verdaderas. Y la verdad, cuando se proclama con amor, posee el poder de desarmar cualquier coraza. Sarah continuó, con una serenidad que contrastaba con la gravedad de su mensaje: no estamos en crisis porque nos persigan desde fuera. Estamos en crisis porque nos hemos debilitado desde dentro. Esta frase, según testigos,
Fue acompañada de un gesto revelador. El cardenal se llevó la mano al corazón. Luego, con voz aún más queda, añadió: una iglesia que ya no ora, una iglesia que ya no adora, una iglesia que ya no se arrodilla. Es una iglesia que ha comenzado a morir por dentro. Estas palabras han comenzado a circular en pequeños cenáculos de discernimiento, en monasterios, en retiros espirituales, y están provocando lo que Sara anhelaba, un profundo examen de conciencia. Su objetivo no era generar polémica, sino conversión. Él mismo lo aclaró: no les hablo como juez, sino como hermano, porque si continuamos así, celebrando sin creer, predicando sin orar, viviendo sin adorar, no será el mundo quien destruya la iglesia, será la propia iglesia la que se autodestruya. Para muchos, estas afirmaciones pueden sonar duras, pero quienes conocen a Sara saben que en su mirada no hay resentimiento. Solo arde un fuego, el fuego del celo por Dios, el fuego del amor por una iglesia que, como ha repetido incansablemente, está enferma de superficialidad. Uno de los momentos más comentados fue su referencia al clero: nuestros sacerdotes se están agotando. No por exceso de trabajo, sino por falta de sentido, porque hemos cambiado el altar por la administración, porque celebramos la Eucaristía sin lágrimas en los ojos. Y cuando eso sucede, todo se vuelve mecánico, vacío, dolorosamente inerte. Esa expresión, celebrar sin lágrimas, caló hondo en los presentes, pues no aludía a meras emociones humanas, sino a la ausencia de asombro, a la falta de presencia interior, a la pérdida del temblor ante lo sagrado. El cardenal Sara no está solo en esta percepción. Muchos obispos, incluso dentro del Vaticano, comienzan a admitir que el activismo pastoral ha secado el corazón espiritual de la Iglesia. Se hacen muchas cosas, pero se ora poco. Se planifica mucho, pero se contempla escasamente. Y eso, según Sara, es señal inequívoca de que el alma se está vaciando. Por ello, su advertencia ha sido acogida con tanta atención, porque no propone más actividades, ni ofrece una nueva estrategia pastoral. Lo que propone es mucho más radical: volver al silencio, volver a la adoración, volver a poner a Dios en el centro. Una de sus frases más repetidas estos días es: la Iglesia no necesita ser más moderna, necesita ser más santa. Y esto, que parece simple, es un llamado a una transformación real, no estructural ni externa, sino del corazón. Ya se reporta que algunos obispos han instado a sus diócesis a dedicar tiempos prolongados a la oración, a la adoración eucarística continua, a jornadas de confesión y silencio. Lo que está sucediendo no es una reacción mediática, sino una respuesta interior, porque cuando una voz como la de Sara habla con esta fuerza, no se trata de una simple opinión, sino de una moción del espíritu. Él mismo ha confesado no esperar aplausos ni aprobación, solo anhela ser fiel al mandato que siente en su alma: despertar a la Iglesia dormida antes de que el tiempo se agote. Y esa urgencia es lo que más impacto está causando, porque no habla desde el miedo, sino desde la fe, desde una conciencia clara de que vivimos una etapa crucial, una encrucijada entre la superficialidad y la santidad. Y Sara, con voz profética, no ha venido a condenar, sino a despertar. La fuerza del mensaje del cardenal Sara no reside en el volumen de su voz ni en la cantidad de sus palabras, sino en la autoridad que emana de su vida interior, porque Sara no habla desde el orgullo de quien se cree superior, sino desde el dolor de quien ama, desde la herida abierta de quien ve cómo la Iglesia, a la que tanto ama, se debilita, no por persecución externa, sino por indiferencia interna. En un pasaje muy comentado de su intervención, expresó algo que fieles y religiosos citan por igual: la mayor persecución hoy no viene de fuera, viene del interior de nuestros corazones fríos, de nuestras liturgias sin vida, de nuestras palabras vacías. Nos estamos volviendo expertos en hablar de Dios sin hablar con Dios. Este diagnóstico, aunque duro, es preciso, y es precisamente eso lo que lo hace tan necesario. Porque Sara no se limita a señalar síntomas,
sino que se adentra en la raíz del problema. Y lo hace con la lucidez de quien ha pasado años en oración. Años en silencio, años suplicando a Dios por un despertar verdadero. Para muchos, lo más impactante ha sido la sencillez con la que expone verdades que estaban a la vista, pero que nadie se atrevía a nombrar. Una iglesia sin confesión frecuente, una iglesia sin silencio, sin contemplación, sin adoración, es una iglesia que ha comenzado a sustituir la gracia por la gestión. Y este es el punto clave. Sara no pide cambiar estructuras, sino recuperar el fuego interior, porque la verdadera crisis, según él, es la ausencia de Dios en la vida cotidiana de la iglesia. Se habla de pastoral, de planes, de inclusión, de reformas, pero muy pocas veces se habla del amor a Dios, del pecado, de la necesidad de conversión. Dijo también, si los pastores no lloran por sus ovejas, ¿quién lo hará? Si dejamos de anunciar el pecado por miedo a incomodar, dejaremos de anunciar la salvación. Y entonces, ¿para qué estamos aquí? Esta es la esencia de su advertencia. No es una crítica política, ni una oposición a ciertas corrientes. Es una súplica espiritual, un llamado urgente a volver a poner el alma por encima de la estructura, la fe por encima de la gestión, el evangelio por encima de los discursos. Y esto, aunque parezca evidente, se había perdido. Las reacciones no se han hecho esperar. En comunidades religiosas donde la oración se había debilitado, muchos han comenzado a redescubrir el valor del silencio prolongado, de la liturgia celebrada con dignidad, de la adoración perpetua. En diócesis que parecían sumidas en la rutina, se han empezado a convocar vigilias, procesiones eucarísticas, retiros de contemplación, y todo esto, sin que Sara lo haya pedido directamente, porque no se trata de una campaña, sino de una presencia que recuerda, reaviva, provoca y purifica. En círculos vaticanos, se comenta que las palabras del cardenal han llegado también a oídos del Papa León XIV, quien, según fuentes confiables, no solo ha escuchado el mensaje, sino que lo ha comprendido profundamente. Y no es de extrañar. Ambos comparten una sensibilidad que muchos no esperaban ver tan cercana, la necesidad urgente de reespiritualizar la Iglesia desde la raíz. El Papa León XIV ha demostrado, desde el inicio de su pontificado, un deseo profundo de reconducir a la Iglesia hacia la contemplación, hacia lo esencial, y en Sara ha encontrado, aunque no siempre de forma visible, una voz que confirma su intuición, aunque no lo hayan manifestado públicamente. Quienes los conocen aseguran que el Papa y el cardenal Sara mantienen un vínculo espiritual constante. No necesitan encuentros frecuentes ni acuerdos escritos. Basta con que ambos oren en la misma dirección, hacia un despertar de lo sagrado. Porque eso es lo que está en juego. No una preferencia litúrgica, no una posición ideológica, sino el alma misma de la Iglesia. Y cuando el alma se apaga, ninguna estructura exterior puede sostenerla. Por eso Sara ha hablado. Por eso su advertencia ha resonado con tanta fuerza. Porque no vino a pedir reformas. Vino a suplicar una conversión. Mientras las palabras del cardenal Sara continúan extendiéndose por toda la Iglesia, se hace evidente que su advertencia ha tocado una fibra muy profunda, demasiado tiempo adormecida. Porque, aunque muchos no quieran admitirlo públicamente, lo que él ha dicho, ya lo sentían en lo íntimo. Lo que ha hecho es encender una luz sobre un terreno cubierto de sombras. Y esa luz, aunque incómoda, es necesaria. Varios sacerdotes jóvenes han comenzado a compartir, en voz baja, su identificación con el mensaje de Sara. Algunos lo han expresado directamente, es como si nos hubieran sacudido. Llevábamos años apagándonos sin darnos cuenta. No lo dicen desde la queja, sino desde el alivio, porque finalmente alguien ha puesto nombre a lo que estaban viviendo, una sequedad interior, una rutina litúrgica, una pérdida de sentido, y es ahí donde radica el verdadero poder de esta advertencia. No es un discurso, es un diagnóstico, un espejo en el que muchos comienzan a reconocerse. Y al verse,
Se dan cuenta de que necesitan cambiar, no reformar algo externo, sino reordenar su interior. En aquel mismo retiro donde el cardenal habló, uno de los momentos más impactantes fue cuando se dirigió directamente a los consagrados presentes. No están llamados a ser eficientes. Están llamados a ser santos. Y la santidad no se mide por lo que hacen, sino por cuánto aman a Dios en silencio. El silencio, una vez más, el gran protagonista del mensaje de Sara. Porque él no solo denuncia la falta de oración, denuncia la ausencia de silencio. ¿Qué es? Como él mismo ha repetido tantas veces, el lenguaje de Dios. Y es aquí donde su advertencia adquiere una profundidad aún mayor. No se trata solamente de una crisis moral o pastoral, es una crisis litúrgica. Una crisis de adoración, una crisis de identidad. Sara insiste, una iglesia que ya no tiembla ante la Eucaristía es una iglesia que ha comenzado a adorar otra cosa. Esta frase, compartida por uno de los asistentes, se ha hecho viral entre grupos de oración, movimientos de renovación espiritual y comunidades contemplativas. Porque toca la raíz del problema. ¿Quién ocupa realmente el centro en nuestras celebraciones? ¿Cristo o nosotros? Y es esta pregunta la que el Papa León XIV también ha comenzado a formular. De otras maneras, en sus homilías, en sus decisiones discretas, y en su estilo cada vez más sobrio, más centrado en el altar, menos enfocado en la imagen. Su cercanía con figuras como Sara no es casual, es providencial. Porque existe una sintonía que va más allá de las etiquetas que algunos intentan imponerles. Ambos entienden que lo que la Iglesia necesita hoy no es una estructura más ágil, sino una fe más viva. Y esa fe solo se reaviva cuando se recupera el sentido de lo sagrado. Uno de los aspectos que más ha dolido y, al mismo tiempo, más ha sanado del discurso de Sara fue cuando afirmó: los templos se vacían porque ya no parecen lugares donde habita Dios. Se parecen a auditorios, a salones, a escenarios, pero no a lo que son, lugares sagrados donde el cielo toca la tierra. Estas palabras no fueron un ataque, sino una súplica, porque Sara no está contra nadie, solo está a favor de lo esencial. Y por eso su mensaje ha encontrado eco no solo entre sacerdotes o religiosos, sino también en miles de laicos que, desde hace años, venían pidiendo una vuelta al centro, una vuelta a Dios, y es justamente eso lo que él ofrece: una dirección, un norte, un sentido. No ha propuesto crear nuevos movimientos, ni ha invitado a formar un frente de oposición. Lo que ha pedido es infinitamente más difícil: volver a la vida interior, volver al silencio, volver a postrarse, volver a adorar. Y quienes están escuchando este llamado ya han comenzado a responder, no con ruido, no con manifiestos, sino con acciones concretas, confesiones más frecuentes, adoración eucarística reinstaurada, misas celebradas con mayor reverencia, comunidades que vuelven a leer los escritos de los santos. Porque la advertencia de Sara no ha sido una crítica, ha sido un acto de amor, y ese amor comienza a dar fruto. A medida que las palabras del cardenal Sara se siguen filtrando a través de los muros del Vaticano y resuenan en las comunidades más remotas del mundo católico, se va comprendiendo con más claridad que no fue una intervención cualquiera. Fue un grito silencioso, un llamado urgente a detenerse antes de que sea tarde. Y ese eco ya está transformando, poco a poco, la manera en que muchos comienzan a mirar su propia vivencia de la fe. Uno de los testimonios más impactantes provino de un obispo sudamericano que, tras leer el resumen de la advertencia de Sara, convocó a todo su presbiterio a una jornada de retiro. Durante esa jornada, pidió a cada sacerdote que escribiera, en silencio y sin firma, una respuesta sincera a esta pregunta: ¿amo realmente al Señor que celebro en cada misa? Las respuestas, según él mismo confesó, fueron estremecedoras. Algunos reconocieron su cansancio espiritual, otros su desconexión interior, otros incluso su miedo a estar celebrando sin fe profunda. Y todo esto no fue causa de culpa, sino el inicio de una purificación. Y ese es exactamente el efecto que Sara busca: no condenar,
sino despertar. En otra parte de su intervención, dijo: no hay mayor tragedia para un sacerdote que seguir ejerciendo su ministerio sin haber renovado nunca su encuentro con Cristo. Estas palabras, cargadas de verdad, han impactado también a muchos religiosos y religiosas. Porque no se trata solo del clero, se trata de toda la Iglesia, del cuerpo entero, de todos aquellos que, por la rutina, el cansancio o el ruido del mundo, han ido apagando el fuego interior que una vez los movió a seguir a Jesús. Por eso Sara ha sido tan insistente en el valor de la adoración eucarística. La considera el antídoto más poderoso contra la tibieza. Lo ha expresado así: un minuto de silencio ante el Santísimo vale más que 1000 ideas sobre cómo reformar la Iglesia. Y en eso, muchos le dan la razón. Porque hay templos que han cambiado sus agendas pastorales solo por volver a colocar el sagrario en el centro. Y eso, más que una decisión estética, es una declaración de fe. El Papa León XIV ha comenzado a dar pasos en esa misma dirección. Ha reducido el uso de discursos largos. Ha incrementado los momentos de oración silenciosa. Y ha insistido, en sus palabras y en sus gestos, en que la Iglesia no puede salvar al mundo si primero no se deja salvar por Dios. En ese sentido, Sara y León XIV no se contradicen, se complementan, no se necesitan al mismo nivel jerárquico, se reconocen en el plano espiritual. Y eso, dentro de la historia reciente del pontificado, es una novedad que ha despertado un tipo de esperanza muy particular, la esperanza de que el fuego aún puede prender. Incluso en un bosque que parecía seco. Pero no todos están cómodos con este despertar. En ciertos sectores donde la actividad eclesial se había convertido en una maquinaria. Donde el ruido había reemplazado a la contemplación. El mensaje de Sara ha resultado incómodo. Algunos lo tildan de pesimista, otros de nostálgico. Incluso hay quienes creen que quiere devolver a la Iglesia a tiempos ya superados. Pero quienes lo han escuchado con el corazón saben que no está mirando al pasado, está señalando una urgencia del presente. Porque no se trata de formas. Se trata de fondo, de identidad, de amor, y por eso su advertencia ha sido recibida por tantos. No como una corrección, sino como un acto de misericordia. Una religiosa contemplativa escribió: cuando lo escuché decir que estamos en crisis, sentí que por fin alguien hablaba desde el Espíritu, y comprendí que no basta con rezar por la Iglesia, hay que ofrecer la vida por ella. Y ese es el punto central. Sara no vino a explicar teorías, vino a recordar que la fe no es un concepto. Es fuego, y si ese fuego se apaga, todo lo demás se derrumba. Por eso, el impacto de su advertencia sigue creciendo, porque no es un evento aislado, es una semilla sembrada en tierra sedienta, y el fruto ya ha comenzado a brotar. Con el paso de los días, lo que empezó como una intervención privada ha adquirido proporciones inesperadas, pero no por el ruido mediático, porque Sara no ha concedido entrevistas ni publicado cartas abiertas, sino por la profundidad del efecto espiritual que sus palabras han desencadenado. Su advertencia no se ha viralizado en redes sociales, se ha extendido en capillas, en confesionarios, en retiros, en vigilias, y eso es lo que la hace diferente. No fue una denuncia, fue una llamada interior, y esa llamada ha empezado a mover las entrañas de una Iglesia que, aunque herida y confundida, aún desea volver a lo esencial. Una de las frases que más se está comentando en círculos de discernimiento sacerdotal es: cuando la Iglesia deja de ser casa de adoración, se convierte en oficina de gestión, y entonces, deja de ser madre. Con esa imagen, Sara ha querido dejar claro que la crisis no es solo de fe, es una crisis de identidad. Estamos olvidando lo que somos. Y cuando se olvida eso, todo se vacía. La liturgia se convierte en rito, la misión en campaña, la caridad en activismo, y el sacerdocio en profesión. Por eso su llamado ha sido tan directo. Volver a la adoración no es una opción devocional. Es una cuestión de supervivencia espiritual. Y aquí es donde entra algo aún más profundo.
Sara no está proponiendo una reforma visible. Está señalando una purificación necesaria, porque lo que él está viendo, y que muchos han comenzado a sentir, es que no bastan los cambios de estructura si no hay un cambio de corazón. Una metanoia, una conversión real. Uno de los gestos más comentados tras su advertencia fue su decisión de cancelar 2 conferencias para retirarse a un monasterio durante 5 días, no para hablar más, sino para orar más. Y lo dijo con sencillez a quien le preguntó: ¿no hay nada que yo pueda decir que sea mejor que lo que el Espíritu puede hacer en el silencio? Ese gesto, pequeño pero revelador, ha sido interpretado por muchos como un ejemplo claro del camino que propone: menos palabras, más presencia de Dios, menos ruido, más reverencia, menos estrategias, más rodillas dobladas. Y no es una propuesta nostálgica, es un llamado al realismo espiritual, porque Sara no desconoce los desafíos del mundo moderno. Lo que afirma es que la Iglesia no puede enfrentarlos con las armas del mundo. Debe hacerlo con la fuerza invisible de la gracia. Algunos fieles han comenzado a escribir cartas a sus párrocos pidiendo más momentos de silencio, más adoración, más espacio para la contemplación. Otros han reactivado grupos de oración nocturna, ayuno e intercesión. Algunos obispos han retomado retiros personales mensuales, alejándose de la agenda para reencontrarse con lo esencial. Todo esto no ha sido organizado desde arriba, ha brotado desde abajo. Desde el alma que, tocada por una advertencia verdadera, vuelve a buscar el fuego que la convirtió en alma cristiana. En este contexto, la figura de Sara deja de ser la de un cardenal aislado para convertirse en símbolo, no de un grupo ni de una corriente ideológica, sino de una posibilidad, la posibilidad de que la Iglesia se reencuentre con su vocación mística, con su raíz espiritual, con su identidad más profunda. El Papa León XIV, aunque no ha hecho declaraciones públicas sobre este discurso, ya ha dado señales claras de que comparte esa urgencia. Ha aumentado el tiempo de silencio en sus misas privadas. Ha pedido a varios de sus colaboradores más cercanos revisar los espacios de formación espiritual en las congregaciones y ha sugerido, según fuentes cercanas, que la Iglesia necesita menos explicaciones y más testigos. Y esa frase conecta, palabra por palabra, con lo que Sara ha venido repitiendo: no nos salvarán los documentos, nos salvará el testimonio. Por eso, aunque a algunos les incómodo, el mensaje de Sara no se detiene, porque no lo alimentan los medios, lo alimenta el Espíritu, y cuando eso ocurre, no hay oposición que lo frene. Es una ola silenciosa, una semilla encendida, una brasa en medio de las cenizas. Y esa brasa, lentamente, comienza a prender. A medida que el impacto de sus palabras se profundiza, se vuelve evidente que el cardenal Sara no ha querido simplemente alarmar, ha querido provocar una reacción de amor. Y ese amor, cuando es sincero, cuando está herido por el olvido de Dios, no puede callar, porque un amor verdadero, cuando ve que el amado está siendo reemplazado por rutinas vacías, se convierte en fuego. Y eso es exactamente lo que ha brotado del alma de Sara, un fuego que purifica. Quienes han caminado de cerca con él lo saben. No es un cardenal que reaccione ante modas ni debates ideológicos. Es un hombre que vive en adoración. Y quien vive en adoración, percibe con más claridad cuando el templo está siendo olvidado, cuando el altar ya no arde, cuando el corazón de la Iglesia se está cubriendo de polvo. De ahí viene su advertencia. No de un lugar de superioridad, sino de un lugar de dolor y, sobre todo, de vigilancia. Sara no es un hombre distraído, es un centinela, uno de los pocos que aún vela en la noche, esperando que la aurora llegue a iluminar una iglesia adormecida. En otro pasaje de su intervención, compartió una imagen profundamente simbólica: muchos templos están limpios por fuera, pero vacíos por dentro. Las velas están encendidas, pero los corazones apagados. El incienso sube, pero nadie escucha. ¿Dónde está el pueblo adorador? ¿Dónde están los sacerdotes que tiemblan ante la consagración? ¿Dónde está el clamor del alma que reconoce su pequeñez ante el Dios vivo?
Estas palabras no buscaban una respuesta inmediata, buscaban inquietar, despertar, abrir una grieta en la rutina de tantos cristianos que, sin mala intención, han dejado de amar profundamente a Dios en lo concreto, en la misa, en el silencio, en la Eucaristía. Y es que, para Sara, el termómetro de la Iglesia no es su agenda, sino su capacidad de arrodillarse. Cuando el pueblo ya no se arrodilla, es señal de que algo muy profundo se ha desplazado. Algunos sacerdotes, al escuchar esta parte del discurso, se han sentido confrontados, sí, pero también liberados, porque llevaban años deseando volver a lo esencial y no sabían cómo. Otros han confesado haber llorado en sus capillas privadas, reconociendo que lo habían perdido, el temblor ante la presencia de Dios. Y es que esa es la gracia de las advertencias verdaderas, no aplastan, sanan, y lo hacen removiendo lo más hondo, llamando a lo más olvidado, recuperando lo más sagrado. En varios monasterios europeos, se ha leído el mensaje de Sara durante la liturgia de las horas. En parroquias de África y América Latina, se han organizado horas santas reparadoras, en silencio total, con el único objetivo de volver a decirle al Señor, estamos aquí. No te hemos olvidado, y si lo hicimos, perdónanos. El Papa León XIV, sin aludir directamente al discurso de Sara, ha retomado en sus últimos mensajes el lenguaje de la urgencia espiritual. Habló de una iglesia que debe volver a lo esencial antes de que se pierda en lo secundario. Dijo también, la iglesia necesita una conversión litúrgica, no decorativa, una conversión que brote del silencio. Y para quienes están atentos a los signos, estas palabras resuenan en perfecta sintonía con el corazón de Sara, porque lo que está en juego ya no es una preferencia pastoral ni una tensión interna entre corrientes. Lo que está en juego es la credibilidad misma de la Iglesia. Y Sara lo sabe tan profundamente que no puede callarlo, no puede guardarlo, porque el tiempo apremia, y el Espíritu no le ha dejado otra opción más que hablar. Lo ha dicho él mismo, hablaré mientras tenga voz, pero cuando ya no pueda hablar, seguiré arrodillado, y desde ahí, seguiré clamando, Señor, despierta a tu Iglesia. Esas palabras no se olvidan fácilmente, porque no son meras frases, son oraciones. Oraciones que, en el silencio de capillas escondidas, en el corazón de almas anónimas, están empezando a ser repetidas. Y cuando una súplica verdadera se multiplica, nada permanece igual. Las palabras del cardenal Sara, pronunciadas en la sencillez de un retiro cerrado, ya no son solo un mensaje, son una llama que ha comenzado a encender velas apagadas, a calentar corazones fríos, a romper el letargo de una iglesia que, por momentos, parecía caminar con el alma dormida. Y es que la verdadera autoridad espiritual no grita, no se impone, no reclama, habla con verdad, ama con fuego, y duele cuando calla. Por eso, cuando Sara habla, incluso en voz baja, muchos escuchan. Y cuando afirma con convicción que estamos en crisis, no lo dice como quien anuncia una catástrofe inevitable, sino como quien aún cree que hay tiempo. Tiempo para volver, tiempo para despertar, tiempo para adorar. Lo más sorprendente no ha sido lo que dijo. Lo más impactante ha sido cómo sus palabras han comenzado a transformarse en hechos. No por obligación, no por mandato, sino por conversión. Ya hay diócesis que han reducido sus reuniones administrativas para dar más espacio a la oración comunitaria. Seminarios que están reinstaurando el rezo del rosario diario. Parroquias que han reorganizado sus horarios para incluir media hora de silencio ante el Santísimo antes de cada misa. Y comunidades enteras que, sin haber visto al cardenal, han sentido que su voz venía de Dios. Porque cuando una voz lleva el peso de la verdad y la sencillez de los profetas, no necesita ser amplificada, se impone por sí misma. Y aún así, Sara no se considera protagonista de nada. Dijo recientemente, en un breve intercambio privado con un grupo de sacerdotes jóvenes, no esperen que el cambio venga de Roma. El cambio comienza en tu alma, en cómo celebras, en cómo oras, en cómo adoras. Si tú cambias, la Iglesia cambia.
Esa es su clave, esa es su misión, no encabezar un movimiento, sino despertar un arrepentimiento, y ese arrepentimiento no es tristeza, es gracia, porque solo el alma que reconoce que ha perdido el centro puede volver a buscarlo. Y cuando lo busca con sinceridad, siempre lo encuentra. Por eso, su advertencia no es pesimismo, es esperanza. Esperanza firme, esperanza exigente, pero esperanza real. Porque aún hay tiempo, aún hay rodillas que pueden doblarse, aún hay templos que pueden encenderse, aún hay corazones que pueden llorar, no de miedo, sino de gozo por el regreso. Y si eso ocurre, si una generación vuelve a mirar al altar con temblor y con amor, entonces la crisis no habrá sido un castigo, sino una purificación. El cardenal Sara no ha venido a cerrar la historia, ha venido a encender una página nueva. Una página escrita no con tinta, sino con fuego, el fuego que nace cuando el silencio se llena de Dios. Y ahora, la pregunta no es qué hará Roma, ni qué dirá la prensa, ni qué estructura cambiará. La única pregunta real, la que resuena en lo más hondo, es, ¿estás dispuesto a encenderte tú también? Porque la advertencia ya fue dicha, la crisis fue nombrada, y el tiempo es hoy.